Buenos días, hermanos. Buenos días para los que no me han oído. Buenos días al fondo. Estoy muy contento de estar con vosotros y hace ya una temporada larga que no visitaba Tres Cantos, por lo menos ahora estaba haciendo cuentas que hará unos 15 años que no he visitado la iglesia. Fijaos si tenéis crucecitas por poner, ¿eh? Estuve en la iglesia cuando recién o hacía muy poco que se había levantado el edificio. Por lo tanto, echaréis cuentas que más o menos hace esa temporada. Ayer estuve de nuevo por primera vez después de esos 15 años en Tres Cantos y me llevé una muy impactante sorpresa, porque estuve en el teatro del Centro Cultural y vi impresionado el tremendo y potente testimonio que se ofreció ayer a través de la música. A los hermanos y a las hermanas que han organizado eso, Lauri entre ellas, yo creo que merecen nuestra gratitud porque ayer se ofreció un testimonio de tomo y lomo. Y cientos de personas, es verdad, yo lo vi, asistieron y llenaron el teatro y por lo que me han contado, la mayoría de ellos vecinos o convecinos de la ciudad. Incluso estaba el alcalde y varios concejales. Por lo tanto, de entrada, mis felicitaciones por esa iniciativa de ese claro y potente testimonio evangelístico que tenéis que mantener y que tenéis que reforzar y en lo posible multiplicar, porque eso es una labor muy, muy potente que ayuda a llevar el evangelio con otros métodos que no son el propio o el habitual, el que estamos acostumbrados, pero que a través de la música y a través de la cultura, por supuesto, también se puede llegar a los corazones de las personas. Sin lugar a dudas, os lo aseguro y os animo y os estimulo a que mantengáis esa labor tan tremenda como la que vi ayer. Pues sí, como comentaba nuestro hermano Tana, soy el secretario general de la Unión Evangélica Bautista de España, la asociación, la unión, la coordinación de iglesias en la cual está también, por supuesto, la Iglesia de Tres Cantos desde su inicio. De hecho, lo está desde cuando era punto de misión de la Iglesia de Buen Pastor en Madrid, pero cuando ya es iglesia autónoma también. Desde entonces hasta hoy sigue siendo y formando parte de esta red, de esta asociación de iglesias, de la cual hoy quería pues, hablaros muy brevemente para haceros una pincelada para los que no la conozcáis tanto y para los que ya la conocíais, pues simplemente para hacer memoria. Así que os damos la bienvenida a vuestra casa, porque la iglesia de Buen Pastor aquí en Tres Cantos es la UEBE en Tres Cantos. Y lo vais a entender muy sencillo porque la UEBE no es más, ni tampoco es menos, que la suma de sus iglesias. No somos más que una unidad de unidades, o una suma de unidades, una suma de iglesias locales. Así que en cada ciudad donde tenemos una iglesia, ahí está la UEBE de esa iglesia o de esa ciudad. En este caso, la UEBE de Tres Cantos seríais vosotros. Así que os damos la bienvenida a lo que ya es vuestro, ¿eh? Quiero enseñaros unas cuantas imágenes muy rápidas de lo que sería un resumen de nuestra realidad bautista en España. Hace más de 150 años, el año pasado lo celebrábamos, más de 150 años que tenemos testimonio de presencia bautista en España. La primera iglesia que se configuró en España con el primer misionero que vino, en este caso de Estados Unidos, 1870. Son 151 años ya en Madrid, comenzó ahí, pero luego la obra se extendió básicamente por la zona mediterránea. Y el primer misionero, siendo americano y que volvió de nuevo a Estados Unidos, luego le sustituyeron un grupo de misioneros que muy poca gente sabe de qué país proceden. Pero ya os lo digo, y que proceden de un país muy exótico para nosotros, o muy desconocido, como es Suecia. La gran labor de los primeros años, de las primeras décadas del testimonio bautista en España fue impulsado por misioneros suecos, que no se hicieron el sueco y vinieron. Y se dedicaron a trabajar en este país, cruzando la frontera francesa y desde la parte de Cataluña bajando a Valencia y hasta Murcia. Todo lo que es la costa mediterránea fue alcanzada por ellos. Esto estoy hablando, evidentemente, de los finales del siglo XIX y al cruce del siglo XX. O sea, hablamos de más de 100 años. Tuvieron que pasar 50 años, de esos 150, tuvieron que pasar 50 hasta que el año 1922 un grupo de hermanos de iglesias pequeñas establecidas por el territorio nacional, pero muy dispersas, con un liderazgo muy disperso, decidieron juntarse y organizar lo que llamaron desde ese primer día hasta hoy la Unión Evangélica Bautista de España, lo que os decía, la unión de esas pequeñas iglesias dispersas que desde ese año hasta hoy, como podéis ver, estamos a puntísimo, dentro de un mes, a punto de cumplir, como veréis, el centenario. Un siglo de vida, un siglo de historia, un siglo de existencia, digamos, administrativa. Porque como habéis visto, la historia de la presencia bautista era 50 años más antigua. Pero desde que la web existe y desde que está configurada y organizada, el año que viene cumpliremos, si Dios lo permite y estamos vivos y el Señor no ha venido antes, cumpliremos un siglo.
un centenario, y eso no sucede cada día. Yo creo que la mayoría de los que estáis aquí, excepto los que han salido hace un momentito, creo que la mayoría solo viviréis este centenario. No os lo toméis a mal, al menos yo creo que solo viviré este. Quizás esta juventud que ha salido por aquí a lo mejor vive en el segundo, pero la mayoría viviremos este, así que os quiero animar a que no lo perdáis, porque se va a celebrar en Madrid, se va a celebrar aquí muy cerca de vosotros y, como digo, va a ser el centenario de todas las iglesias de la UEB, que ahora vais a ver las cifras, cómo han ido evolucionando. De ese primer año, ahora llevamos 99, casi un siglo, y los datos que veréis ahora enseguida son datos de estadística muy sencilla, pero que nos van a mostrar enseguida cómo ha cambiado y cómo ha evolucionado ese crecimiento. Antes os cuento los ejes fundacionales que movieron a esos primeros misioneros a empezar a trabajar y a instalar su obra, nuestra obra aquí en España. Tenían dos ejes principales, que veréis que tampoco hoy han cambiado mucho. Uno era plantar iglesias. Miraban el mapa de España, lo veían vacío y decían que España necesitaba testimonio en todos lados. Así que la prioridad era plantar iglesias. A la plantación de iglesias, y fue contemporáneo, el mismo año 1922, decidieron abrir un lugar para formar líderes. En Barcelona se abrió la Escuela Bíblica Bautista, que unos años después acabaría trasladándose aquí, a Alcobendas, a Madrid, donde está hoy ya transformada después en seminario y ahora como Facultad de Teología. Y fue el mismo año, fue en 1922, en que los primeros misioneros se configuraron con las primeras iglesias, con los primeros pastores, ya fundaron ese año también el seminario y hoy facultad. Por eso el año que viene también nuestra Facultad de Teología cumple sus primeros 100 años. Y ese era el objetivo doble cuando trabajaban estos misioneros en España: plantar iglesias, formar líderes. Este binomio iban siempre unidos. Intentamos hoy, 100 años después, luego lo veréis, intentamos reproducir, mantener y clonar esa idea, porque creemos que era útil, creemos que era inteligente, creemos que era espiritual y creemos que con ella se extiende el reino. Si os fijáis los datos que veréis ahora, de esas primeras 10, 15 iglesias que se juntaron, dispersas y pequeñitas, ahora estamos hablando de 175 lugares de testimonio, lugares de culto, incluidas, por supuesto, las iglesias también de Tres Cantos y su punto de misión en Pedrezuela. Es decir, están incluidas en esa lista vuestras iglesias, vuestros lugares de testimonio. Los números, como veis, han crecido, se han multiplicado rápidamente. Bueno, rápidamente no, han tardado un siglo, pero se han multiplicado. Y si os fijáis, los datos que siguen serán parecidos. Ahí veis el testimonio actual de las iglesias bautistas en el territorio español. Empezó la primera iglesia pequeñita con 20-30 miembros en Madrid, le siguieron por la costa mediterránea, desde la frontera francesa hasta Murcia, toda la costa mediterránea, y luego se ha ido multiplicando también por el sur, en Andalucía y también en algunos lugares del norte. Pero si os fijáis en el mapa, no hay que ser muy hábil para darse cuenta de que hay muchos lugares vacíos. Es lo que llamamos hace años la España blanca, pero sigue siendo vacía, sobre todo la España de la Castilla interior, Castilla-León al norte, o la Castilla-La Mancha al sur de Madrid. Como veis, aún quedan muchos lugares. De hecho, quedan 15 provincias, no perdáis este dato, 15 provincias sin testimonio, sin iglesia bautista en España. Provincias enteras, incluida su capital, tenemos 15 aún por alcanzar, con lo cual, como veis, el vaso se puede ver medio lleno o muy lleno, o también, en cierta manera, no completamente lleno, porque nos queda trabajo por hacer un siglo después. Así que los datos son halagüeños, son estimulantes, pero no son completos. Aún en esta generación, y yo creo que también es la mía, nos toca alcanzar las 15 provincias que no hemos alcanzado. Esos primeros 10, 15 pastores que se reunieron para fundar la UEB hace un siglo, hoy la cifra evidentemente ha crecido mucho. Estamos hablando de 212 pastores y pastoras, también mujeres. De ellos unas 30 son mujeres. Así que la cifra se ha aumentado, pero no os confundan, no nos eclipsen las cifras, porque nos siguen faltando pastores, siguen faltando obreros para la mies, porque la mies es mucha. Confiamos que la cosecha está preparada, pero aún siguen falta obreros y obreras para impulsar y recoger toda esa cosecha. De esos números, al principio 200, como mucho 150 hermanos que estaban ahí reuniéndose en ese primer año 1922, ahora estamos hablando de unos casi 12.000 miembros inscritos en nuestras listas de nuestras iglesias. Ahí solamente podéis contar los que están apuntados, miembros bautizados y inmersos en la iglesia, en su diaconía, en su membresía. Pero ahí no contamos ni los visitantes, ni los niños, ni los adolescentes, ni muchas personas que forman parte de nuestra congregación habitual. A veces hay iglesias que tienen visitantes perpetuos.
que no son miembros, pero hace años que vienen, ¿no? Así que si los sumáramos hasta 11.000, pueden ser 15.000 personas tranquilamente. Así que son datos muy ahora mismo estrictos, pero aproximados. La obra misionera de nuestra web es muy importante y tiene mucho valor. Se priorizó España al principio, en las primeras décadas era España para Cristo, el lugar y el objetivo primario. Pero hace unos 30 años la obra bautista española pensó y decidió que debía cumplir Hechos 1:8. ¿Sabéis ese versículo, no? Me seréis testigos aquí, en Jerusalén, en la provincia de Judea, en ese territorio de Samaria donde nadie quiere ir y hasta, dice el texto, hasta lo último de la tierra. Pues empezamos a trabajar en Guinea Ecuatorial, en el corazón de África, ahí lo veis en el centro de África. De ahí hemos extendido también hace 2 años, 3 años, labor en Mozambique. En ambos lugares tenemos misioneras, tenemos a Sara, tenemos a Marta, y ellas gestionan unas escuelas que suman más de 1.000 niños gestionadas por misioneras nuestras. Es decir, yo siempre digo que 1.000 niños, 1.000 adolescentes, 1.000 jóvenes va a dar fruto. Tiene que pasar cosas, van a suceder cosas detrás de esas 1.000 familias a las cuales se está predicando el Evangelio todos los días del año escolar. Con lo cual, ahí tenemos una tremenda esperanza de trabajo en Guinea Ecuatorial, en Mozambique y donde Dios nos lleve. Hay un tercer proyecto que solamente os lo cuento de pasada, y es que trabajamos en Guinea, trabajamos en Mozambique y soñamos empezar obra misionera en el norte de África. En el norte de África seguramente pensáis enseguida en un ámbito islámico, y es cierto, un ámbito puro musulmán. Y ahí es donde no hemos alcanzado ni hemos entrado aún nunca, y es nuestro territorio, como sabéis en el mapa, más cercano. Somos los vecinos directos del norte de África. Así que estamos soñando que Dios abra puertas. Aún no es tan sencillo. La política, evidentemente, ahí cuenta, las normativas. Como sabéis, hay muchas dificultades para plantar misioneros en esos países, pero estamos haciendo visitas, haciendo incursiones. Estamos haciendo como los espías para ver la tierra, y ver que que tampoco son tan grandes ni tan gigantescos estos hombres altos de los que hablaban Josué y Caleb. Tenemos una comunicación en marcha muy permanente, muy constante. El método habitual es la revista bautista más antigua de España, que es El Eco Bautista. Ahora ya no es en papel, es en digital. E incluso no solo la podéis leer en el ordenador o en el móvil, sino que la podéis escuchar. Es una revista audible en Spotify, la podéis escuchar en casa, yendo al trabajo, en la cocina o donde estés. Es una revista básicamente de reflexión teológica. Pero también tenemos la revista mensual Unidos, donde cada mes puedes ver gratuitamente en tu móvil, en tu ordenador, toda la información de las iglesias de la Unión. Y esto lo hacemos precisamente para que todas las iglesias conozcan lo que hacen las otras iglesias, puedan copiar, puedan imitar, puedan clonar proyectos. Por ejemplo, el concierto de ayer tendría que salir en la revista del mes que viene de Unidos, para que todo el mundo sepa que se puede y se debe hacer conciertos de gospel para la ciudad y dar el testimonio. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, tenemos una emisora de radio, Link Radio, la puedes alcanzar en internet gratuitamente, y todos estos son métodos que tiene la Unión para dar a conocer sus proyectos, que son los de las iglesias. La web no tiene proyectos propios, sino que los proyectos que tiene son de las iglesias. Ahí veis las revistas. El Eco Bautista, aquí la veis a la derecha, la más antigua, casi 130 años de historia, y la revista Unidos, mucho más joven, estamos hablando de 4 años de historia, la una mensual, enfocada a noticias, tipo periódico, la otra mucho más de carácter reflexivo. Estas serían las herramientas que ponemos a vuestra disposición permanentemente, gratuitamente, y con la que nos gustaría que toda la Iglesia estuviera informada y supiera mensual o trimestralmente lo que está sucediendo en la Unión, porque están sucediendo siempre muchas cosas, y de testimonio en general, de gran testimonio y de gran utilidad. Esta es la estructura, el organigrama interno de la propia web. Es muy parecido, si os fijáis, a muchas iglesias, como si fueran diaconías, pero con algunas gestiones distintas. Tenemos un colegio pastoral para apoyar a los pastores, tenemos un ministerio de juventud, evidentemente, para influenciar, para guiar, para impulsar a los jóvenes. Tenemos el Ministerio de Misiones Internacionales, del que os he hablado hace un momento, con los proyectos en el ámbito internacional. El META es el Ministerio de Educación, Teología y Adoración. Su buque insignia es la Facultad de Teología. Tenemos a los oficiales, el presidente, del cual me ha dicho que os dirá saludos, Donato Hernández, nuevo presidente, recién escogido hace un mes, el primero canario. Su vicepresidenta, Raquel Molina, de aquí de Madrid,
profesora en el seminario, y un servidor, el secretario general, que os está hablando. Tenemos el Ministerio del MEM, que es el heredero de ese primer impulso misionero de los primeros misioneros que querían alcanzar España para Cristo. Hoy sería el MEM, Ministerio de Evangelismo y Misiones. Tenemos el MIT, el ministerio más joven, que trabaja para apoyar a iglesias que necesitan un impulso, que necesitan un empuje, que están pasando por una carencia, por una necesidad, por un apoyo. El MIT existe para apoyarlas. Y el MOS, que es el Ministerio de Obra Social, que trabaja tanto en la obra social en España, en los barrios de las iglesias, como especialmente en emergencias internacionales. La última en la que estamos inmersos es La Palma, donde estamos recogiendo una ofrenda especial para apoyar la situación de lo que está pasando allí. La UNBE, como ya seguramente conocéis, el Ministerio Femenino de nuestras mujeres, y Mayordomía, el que recoge, el ejemplo digamos más cercano es nuestra tesorería, el que recoge los recursos y los administra. De eso precisamente también quiero hablaros ahora enseguida. ¿Cómo son nuestros números? ¿Cómo son nuestras cifras? Pues son muy pequeñas, son muy exiguas. Ahí veis la estructura que os he contado antes, toda deriva de una asamblea general que se celebra una vez al año y que la llamamos convención, habitualmente el mes de octubre. Justo acabamos de celebrarla hace solamente unas semanas, y que esa asamblea está formada por delegados que envía cada iglesia local. Cada iglesia envía 1, 2, 3, hasta 10 delegados a esa asamblea, que luego escoge, entre otras muchas cosas, a los directores de esos ministerios, pero también decide sobre todas las decisiones que haya que tomar de la UEB. No solamente elegir a hombres o a mujeres, sino también tomar decisiones de conceptos, de decisiones, de teología. Todo eso sale de esa asamblea general, en la cual cada iglesia, por supuesto la iglesia también de Tres Cantos, tiene a sus delegados. Por lo tanto, las decisiones que toma la UEB no son propias, son decisiones de las iglesias. Nos gusta recordarlo porque es la forma en que queremos transmitir el gobierno congregacional en el que creemos como bautistas. Estos son los números de los que hablaba antes. Esta es la forma en que tenemos de gastar nuestro dinero, muy pequeño y exiguo. Este es el pastel en el que cortamos todos los ministerios. Si os fijáis bien, hay 3 que se llevan la palma, hay 3 que son los más gruesos. A la izquierda, a vuestra derecha, perdón, el que es de color marrón, es el que se lleva el Departamento de Misiones Nacionales. Al otro lado, en azul celeste, es el Ministerio de Misiones Internacionales. Y en el centro, en azul oscuro, el que se lleva el departamento del META, el Departamento de Educación y Formación Teológica. Si os fijáis, se parece muchísimo a lo que hacían nuestros predecesores, abuelos y bisabuelos hace 100 años, porque ellos enfocaron el tema de la plantación de iglesias, la evangelización y la formación de líderes. Hoy, 100 años después, nuestro presupuesto dice lo mismo. El 60% de nuestros recursos se enfoca a misiones y a formación de líderes en el seminario. ¿Cómo recibimos los fondos? ¿Qué recibimos o de dónde lo recibimos? Es una forma muy sencilla de explicar. Es mucho más sencillo explicarlo cómo lo recibimos que cómo lo gastamos. Es a través del plan cooperativo. Esto que veis de color azul a la derecha es el único método que tenemos de financiación y que procede exclusivamente de cada iglesia local. Es decir, cada iglesia aporta el 10% de su presupuesto anual, y conformado con ese 10% de todas las 178 iglesias que habéis visto antes, es con ello con lo que alimentamos misiones, con lo que alimentamos los proyectos misioneros y con lo que alimentamos la obra social, la obra de jóvenes, la obra pastoral, todo lo que antes os he contado. A la izquierda veis las ofrendas especiales. La ofrenda arriba de amarillo es la de misiones internacionales, que está a punto de celebrarse justo dentro de unos días. Este mes de diciembre y enero son los meses de misiones internacionales. Y el color naranja, la de misiones nacionales, que suele celebrarse justo cuando acaba el curso escolar. Hacia el mes de junio, julio, en pleno verano, es cuando se celebra la ofrenda especial de misiones para España. Así que esta es nuestra financiación, no hay otra. Como lo podéis ver, todo procede al final, todo procede de nuestros recursos, de nuestros bolsillos, de nuestras iglesias. Esta es nuestra web, ueb.org. Nuestro lema, un Señor, una fe, un bautismo. Este es el póster de campaña que teníamos de convención, justamente la que acabamos de celebrar hace un mes y que se ha elegido un nuevo presidente. Y esta herramienta la tenéis a vuestra disposición permanentemente. Todo lo que yo he contado hoy de una forma tan resumida y tan rápida, todo esto lo podéis ver con mucha más tranquilidad y más tiempo en la página www.ueb.org. Si veis las siguientes imágenes, pues ahí os recuerdo de nuevo que este es el logo del centenario. Tendremos ya a la vista dentro de unos meses, dentro de 11 meses solamente, el centenario. Tenemos ya un lema, el lema es 100 años siguiendo a Jesús. Ese es el lema que tendremos y ya os puedo asegurar y aventurar que lo vamos a celebrar aquí en Madrid.
Por lo tanto, esperamos, por supuestísimo, que la mayor afluencia de gente sean de las iglesias de Madrid. Espero que todos vosotros, por lo menos un buen grupo, podáis asistir. Si tenéis más interés en saber más datos, como he dicho antes, la página web está a vuestro servicio. Mi email personal es el que veréis ahora, que está también a vuestra disposición, que es secretaria@ueb.org. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, cualquier aportación, pues la podéis preguntar, la podéis enviar a este correo que está a vuestra disposición todos los días, en cualquier momento. Y solo me queda daros las gracias por vuestra paciencia en escucharme y que sepáis que la web es vuestra casa, que es vuestro ministerio el apoyarlo, el animar, el participar y el orar por nosotros también. Y cuento con ello yo, y no solo yo, sino toda la junta directiva, que contamos con vosotros como iglesia de apoyo. Muchas gracias por vuestro tiempo. Quisiera, si me permitís, también abrir la palabra del Señor, porque también esta mañana quería compartiros algo de la palabra, y si os parece bien, me gustaría que me pudierais acompañar en el texto que está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14. Marcos capítulo 14 es un capítulo especialmente curioso si lees la Biblia en ese tramo solamente pasando unas páginas atrás. Si solamente pasas unas páginas atrás del capítulo 14 de Marcos y echas una lectura muy rápida, en las negritas, en los títulos, veréis que estamos en ese momento del capítulo 14 en lo que comunicábamos habitualmente o se nos ha comunicado históricamente como lo que es la Semana Santa o la Semana de Pasión. El capítulo 14 es un momento de parada, es un momento, como diríamos, de tomar aire, como yo tengo que tomar aire cuando estoy predicando porque hablo muy rápido. Y justamente en ese momento es lo que hace Jesús, tomar aire. Porque si miras atrás, verás que estamos en la semana de Jesús, en la semana de la Pasión. Solamente con que pases unas páginas desde el capítulo 11, veréis que estamos en un contexto muy intenso. En el capítulo 11 Jesús ha entrado triunfal en Jerusalén, triunfal solamente por unos ratos, por un breve tiempo, pero enseguida de entrar triunfalmente encima de ese pollino a la entrada de Jerusalén, donde le reconocen como Mesías y como el Hijo de David, una entrada muy triunfal, pero muy, muy efímera. Enseguida pasas un poco el capítulo que sigue y verás enseguida que Jesús se dedica a hacer denuncias en el templo contra los sacerdotes por sus abusos económicos a la puerta del templo. Recordaréis cómo Jesús tumba la mesa. Esa escena la tenemos muy grabada. Enseguida Jesús va a pronunciar unas parábolas, el capítulo siguiente, contra los líderes políticos del país, parábolas muy duras, muy confrontadoras. Y enseguida, después de eso, si aún no tenía bastante, Jesús va a denunciar la hipocresía de los escribas. Y este nivel de crecimiento de tensión dialéctica que Jesús pone en marcha, que no es casual, que es intencionado, va a terminar con una declaración que nadie entiende, ni siquiera la entienden sus propios discípulos, cuando les anuncia que el templo va a ser destruido y en 3 días Él lo va a reedificar. Nadie le entiende. Todo el mundo cree que está hablando del gran templo de Salomón, la joya de la corona hebrea, el símbolo religioso por excelencia del judaísmo, y nadie cree ni entiende que va a ser destruido un templo tan maravilloso y ni mucho menos que en 3 días se va a poder reconstruir. Evidentemente sabéis perfectamente que Jesús no hablaba del edificio, que no hablaba de arquitectura, sino que hablaba de su propia vida, de su muerte y de su resurrección, que estaba a las puertas de suceder. Por eso, si echamos cuentas, y esto empieza el domingo en la entrada de Jesús, más o menos el domingo en la entrada triunfal, estas circunstancias suceden el lunes y el martes. Así que probablemente en el capítulo 14, donde estamos ahora, muy probablemente estemos en el miércoles de la conocida y famosa Semana Santa. Si os dais cuenta, en este relato rápido que os acabo de hacer, la temperatura ha ido en aumento, pero en un aumento a toda velocidad. Yo creo personalmente que Jesús tuvo esa intención. Creo que Jesús, en esas denuncias, en esas parábolas tan agudas, en esas parábolas tan acusadoras, estuvo acelerando el proceso de su muerte. ¿Por qué digo esto? Porque si abrís el capítulo 14, en el primer versículo, dice el texto que 2 días después era la Pascua. Por eso yo me sitúo aproximadamente entre el martes y el miércoles.
2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas, los que habían sido acusados en los capítulos 11, 12 y 13, dice, habían decidido cómo prenderle por engaño y matarle. Es decir, como dirían los romanos, la decisión está tomada. Alea jacta es, la suerte está echada, la muerte de Jesús está decidida, ya conformada, y solo es cuestión de que pase el día exacto. Pero fijaos en el versículo 2 que dice, no lo haremos durante la fiesta de la que está hablando ahora mismo el texto, la fiesta de la Pascua. No lo haremos durante la Pascua para que no se haga alboroto en el pueblo. Es decir, para hacerlo muy sencillo, Jesús tiene ya en la frente clarísimamente la marca de que va a ser ajusticiado. Lo que no tiene es fecha, lo que no tiene es el día y la hora, y de hecho los líderes están intentando aplazarla a la semana siguiente, después de la Pascua, por lo menos unos días después. Y yo creo, en mi opinión, que Jesús no quería eso y aceleró el proceso. Y como todos sabéis, Jesús muere o es ajusticiado en la propia jornada de la Pascua hebrea, en la fecha en que los hebreos celebraban el recuerdo de la salida de Egipto, pintando sus casas con sangre de un cordero perfecto. ¿Recordáis la escena? Pintaban la puerta y el dintel de sus puertas con la sangre de un cordero sin mancha, de un cordero perfecto, que conseguía, el que la pintaba, que el ángel de la muerte pasara de largo y sus primogénitos siguieran vivos. ¿Recordáis la escena, verdad, del texto del Éxodo? Pues yo creo que todo esto tiene muchísima explicación, hoy no la puedo ampliar, pero tiene una profundidad teológica tremenda, que Jesús muera como el cordero que anuncia Juan el Bautista. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La conexión directa con los corderos del Éxodo está ahí clarísimamente visible en la figura del cordero definitivo, del cual dice luego el libro de Hebreos que ya no hace falta ningún sacrificio más, porque ya vino Jesús y no hace falta ningún otro. Pero volvamos al texto, porque ahora nos lleva, el texto dice el versículo 3, ya nos ha contado la introducción. La introducción es de máxima tensión, de máxima angustia, porque la muerte de Jesús ha sido ya oficial y políticamente decidida. Pero el versículo 3 empieza con un pero. Dice, estando él en Betania, en casa de Simón el leproso. Betania es un pueblo pequeñito, es una aldea a las afueras de Jerusalén, sin ninguna importancia estratégica, es un pueblo como cualquier otro, pero curiosamente en Betania Jesús se refugiaba en varias ocasiones en el Evangelio. No es la primera vez en la que Jesús iba allí y se refugiaba y buscaba tener tiempos de paz, tiempos de descanso, tiempos de oasis. Por eso el capítulo 14 es un oasis en medio de una confrontación, de una serie de capítulos de mucha agresividad. Y dice el texto que allí le recibe un tal Simón, que le añade, el autor le añade Marcos, que le llama el leproso. Muy improbable que este hombre fuera un leproso en activo, porque si fuera un leproso en activo, ninguno hubiera entrado en su casa a comer con él. Sabéis que los leprosos tenían la obligación de ir por las calles con unas campanillas anunciando a todo el mundo que llego, que vengo yo, para que todo el mundo pudiera salir corriendo del temor, del contagio peligroso y mortal de la lepra. Por lo tanto, es muy improbable que Jesús y sus discípulos estuvieran acogidos en una casa de un tal Simón que en ese momento fuera evidentemente leproso aún. Yo quiero imaginar, permitidme el atrevimiento porque el texto no me lo dice, pero quiero imaginar que probablemente fue un leproso y quizás incluso pudo haber sido uno de los leprosos que Jesús acabó curando. Sabéis que en la historia del Evangelio hay muchos eventos en los que Jesús cura a muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos y algunos de ellos también enfermos de lepra. Hay un momento en que, no sé si recordáis la escena y recordáis la cifra, pero hay un momento en que Jesús cura a un grupo de leprosos. ¿Sabéis la cifra? ¿Sabéis cuántos? ¿Cuántos? Muy bien, tenéis una buena memoria. Y solo hay muy pocos, solo hay pocos que dan la vuelta para dar las gracias al Señor. ¿Sabéis cuántos? Muy bien. ¿Qué memoria tenéis de escuela dominical? Pues eso es cierto. A lo mejor este pudo ser uno de ellos, de tantos otros que se encontraron con un ex leproso
agradeció. Lo cierto es que este hombre acoge a Jesús y a sus discípulos, dice el texto, y los tiene sentados a la mesa. Les acoge, pues ciertamente imagino yo que con gratitud, les da su hospitalidad, le da su casa, su mesa, su comida. Si viniera Jesús hoy a tu casa, ¿qué harías? Por lo menos, sencillo y rápido, pero por lo menos le darías tu mejor comida, le pondrías tu mejor mesa, lo que hubiera en tu nevera, y si no saldrías corriendo a comprar, pero intentarías agasajarlo. ¿Por qué? Porque es el Señor, porque es tu Salvador. Eso es lo que hace Simón el leproso o ex leproso. Pero lo cierto es que cuando hace esto este hombre, que es un acto digno, un acto venerable, un acto respetable, un acto que dices, hombre, pues hizo lo correcto, por supuesto, porque yo también lo hubiera hecho parecido, dice el texto que cuando están en ese momento en la mesa, sentados comiendo, entra en escena un personaje anónimo. Para Marcos es anónimo, para otros textos del Evangelio tienen nombre. Y aquí el texto nos cuenta que entra una mujer en escena que no sabemos aún su nombre, lo vamos a saber enseguida y es muy importante saber quién es para entender la escena. Dice el texto que sentado a la mesa, versículo 3, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume, de nardo puro y de mucho precio. Luego enseguidísima, vamos a saber incluso hasta el precio. Y dice el texto que quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. No sabemos quién hizo tal cosa, pero la que hizo tal cosa, enseguidísima nos cuenta el relato bíblico que lo que hizo tenía muchísimo valor económico. Lo acabáis de leer en el versículo 3, pero solamente bajando un par de versículos nos dice la actitud de los que estaban con él, de los discípulos de Jesús, de los 12, que llevaban 3 años con Jesús, le habían visto hacer milagros, le habían visto hacer sanidades, le habían visto parar el mar, los vientos, le habían visto hacer cosas espectaculares. Dice el versículo 4, sorpréndete, debes sorprenderte, dice que hubo algunos que se enojaron dentro de sí. En su interior se enojaron por lo que esta mujer anónima había hecho. Y se preguntaron y se dijeron a sí mismos en voz alta, ¿para qué se ha hecho subráyalo en tu mente, este desperdicio de perfume? Desperdicio. No te pierdas esta palabra porque no tiene desperdicio, la palabra tampoco. Dice el personaje que hace estos números, que es, por cierto, el tesorero del grupo, es Judas, dice, podría haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y dice el texto y añade, y murmuraban contra ella. 300 denarios equivale a 300 días de trabajo. Equivaldría en nuestra contabilidad actual, si fueras mileurista, probablemente a una cifra que no baja de los 10 o 15.000 euros en el mundo de hoy, en el Madrid del siglo XXI. ¿Alguna vez has ido por la calle con 15.000 euros en el bolsillo? Yo jamás. Y creo que la mayoría de vosotros tampoco hacéis estas cosas cuando vais al trabajo por la mañana, ¿verdad? Pero esta mujer llevaba en el bolsillo un pequeño vaso de alabastro con un valor interno, dice el tesorero, que por lo menos valía 300 denarios, un año entero de trabajo. Échale 15 o 15.000 euros como mínimo. Yo pienso que lo que llevaba esa mujer en su vaso de alabastro, que era perfume, lo sabéis, era nardo puro, no solamente era algo para su coquetería, no solamente era para ponerse una gota de perfume y oler bien, sino que probablemente incluso era su hucha. A lo mejor estamos hablando de su seguridad social, a lo mejor estamos hablando de su futuro, a lo mejor estamos hablando de su seguridad de economía de futuro. Lo cierto es que fuere lo que fuere y para lo que lo iba a usar, no tiene ni un gramo de duda, y esto es muy interesante, no duda en entregarlo todo y cubrir y ungir a Jesús desde la cabeza hasta los pies. Inmediatamente nos narran los demás evangelistas que toda la casa, por lo menos toda la casa se llenó de perfume. Yo creo que se llenó de perfume todo el barrio. Toda la casa entera olía a nardo puro. Y ahora preguntaos conmigo, ¿es lo que hizo esta mujer algo previsible, algo normal? ¿No pensáis quizás que lo que hizo tiene un punto de irracional?
no tiene un punto de algo extravagante, algo extraño, no tiene algo de exagerado, de radical. Bueno, los discípulos así lo entendieron. Los discípulos pensaron que lo que había hecho esa mujer era un error, lo que había hecho era una equivocación, era un desperdicio. Aunque el ungido por esa mujer era el Maestro, aunque el ungido era el Rey de Reyes y el Señor de Señores y el Hijo de Dios y el Mesías. Aunque era él el receptor, pensaron que no tenía necesidad de haberlo hecho y que era un exceso y un desperdicio. Y la recriminaron. Dice ese versículo 5 al final, dice que murmuraban contra ella. Qué extraño que los discípulos tuvieran esa visión espiritual tan reducida, tan pequeñita. Si fueras al griego original en el texto en el que escribió Marcos este texto, no dice la palabra murmuraron, sino que dice la palabra resoplaban contra ella. ¿Sabéis quién resopla? Los caballos. Brrr. Y los abuelos con sus nietos. Y los padres con sus hijos. Resoplaban contra ella. Es decir, había un disgusto interno tan profundo que estaban tan enfrentados con esta mujer que en realidad hasta se habían puesto a criticarla abiertamente. Es triste pensar que una mujer que lo que hace es, sí, un acto extraño, un acto insólito, un acto extravagante, si queréis, pero lo que hace es un acto de adoración. Es un acto de reconocimiento de la divinidad de Jesús. Y que esa mujer lo que hace es tan espectacular, tan sorprendente, que los discípulos no le aplauden, como deberíamos esperar un aplauso, un elogio, una felicitación. Qué bien lo has hecho, nos has pasado por delante, pero lo has hecho muy bien. Que en lugar de aplaudirla, dice el texto, que resoplaban contra ella. Seguimos sin saber quién es, pero esta mujer tiene nombre y vais a ver que es muy fácil de saber enseguida. Hay algunas pistas que nos ayudan. Estamos en Betania, un pueblo, como he dicho antes, donde Jesús se refugiaba para encontrar apoyo, descanso, para encontrar amistad. Tenía un grupo de amigos que vivían en una casa y que formaban un grupo de hermanos. Habían 2 hermanas y un varón. Si pasáis unas páginas del Evangelio hacia atrás, el varón llega a fallecer en tiempo de Jesús, contemporáneo, y Jesús asiste a su entierro 3 días tarde, de manera que el muerto ha muerto de verdad, e incluso ya huele. Y le llama desde la tumba por su nombre. Seguramente recordaréis que su nombre empezaba por L y acaba por O. Y le dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro, resucitado por el poder de Jesucristo, sale vivo de la tumba. Lázaro tiene 2 hermanas. Una hermana, cuando Jesús visitaba la casa, se dejaba llevar mucho por las cuestiones de la casa, por las cuestiones domésticas, por la cocina, por la limpieza, todo eso legítimo. Pero la otra hermana se desorientaba del tema de las cosas de la casa y se ponía a los pies de Jesús a escucharla. La que trabajaba mucho en casa se llamaba Marta. Y la tercera hermana, que también empezaba por M, se llamaba María. Esta mujer, de la que tenéis aquí el texto en el que estamos leyendo en Marcos 14, es María. Esta mujer que rompe el frasco de perfume y con él cubre la cabeza y el cuerpo hasta los pies de Jesús, es María. Y yo lo que estoy viendo ahí, y creo que vosotros también lo estaréis viendo, es que estamos ante una mujer tremendamente agradecida. Y puede estar agradecida por lo menos por 2 razones simples y básicas, y seguramente por otras muchas más. Antes orábamos y decíamos cosas por las que agradecer al Señor en oraciones cortas. Bueno, María podría estar agradecida al Señor porque hace unos días, unas semanas, el Maestro ha resucitado a mi hermano. Es una grandísima razón por la que estar agradecida a Jesús. Pero otra grandísima razón por la que ella estaría agradecida, y vosotras y vosotros también, es porque ella había conocido al Rey de Reyes de forma personal. Porque le tenía en su casa habitualmente, porque lo tenía en su corazón, porque había conocido al Cordero que quita el pecado del mundo. Eso creo que es extensivo a la mayoría de los que estáis hoy en esta reunión, en este culto. Tenéis el privilegio, tenemos el privilegio de haber conocido al Señor. Y para esa mujer, toda adoración es poca. Toda adoración es válida. No hay límites. No se trata de unas gotas. No se trata solamente de unos pequeños detalles. Se trata de darlo todo al Maestro.
Esa mujer derrama absolutamente todo su potencial de, si queréis, de coquetería femenina, pero también derrama delante de Jesús todo su futuro, toda su economía. Yo estoy casado con una mujer, bueno, claro, ¿con cuántas voy a estar? Con una. Y le regalo por Navidad, ahora me toca dentro de poco, un bote de perfume. Los varones me van siguiendo. Y le regalo un bote de perfume de estos que tienen un costo, bueno, relativamente alto, ¿eh? Porque tampoco lo hago muchas veces. Mi mujer es catalana y yo también. Entonces, una vez al año no hace daño. Entonces, yo le regalo un bote de perfume de estos buenos, de estos de marca, de estos que no, yo no puedo decir el nombre porque luego dicen que hago publicidad. Pero bueno, de estas que tienen marca como Ponche y Cabaña, seguro que me entendéis, ¿eh? Entonces, yo le regalo un Ponche y Cabaña cada año. Y le regalo el bote de perfume y mi mujer, que es catalana y muy sabia, se pone una gota de perfume los domingos. Los domingos. No los lunes ni los martes, no. Los domingos. Y va a la iglesia, como muchos de vosotros habéis llegado hoy, bien perfumada. Entonces yo me enorgullezco de mi mujer porque el bote de perfume le dura 52 semanas. Qué maravilla. Los maridos dirían, yo también quiero una así. Pues 52 semanas todo el año. Pero tú imaginas que mi mujer un día perdiera la cabeza y cogiera el perfume y se lo echara todo entero por encima, de arriba abajo. Yo diría, hombre, olería bien. Yo me daría cuenta y se daría cuenta el metro, el autobús entero y la congregación entera. Pero por el camino habríamos tenido una discusión de estas que no se cuentan de matrimonio pastoral. Pero la hubiéramos tenido. Gracias a Dios, no. Ella es muy recatada, muy controlada y es la gotita aquí y hasta aquí hemos llegado. María no. María, la del texto bíblico, es un acto totalmente irracional. Desde el punto de vista de la lógica humana, su actitud es extravagante, es radical, es exagerada. O no. O quizás no lo es. O quizás es al revés. Quizás es el ejemplo de la coherencia. Pregúntatelo un momento. Quizás estamos delante de una mujer que tiene mucho que enseñarnos. Quizás estamos delante de una mujer que no está loca, sino que está siendo coherente porque delante de ella tiene al Maestro. No lo va a tener por mucho tiempo. Recordad que estamos de Semana Santa. Le quedan pocos días, horas, para que muera en la cruz. Gracias a Dios, después resucite. Le queda poco tiempo de disfrutar al Maestro. Y estamos ante una mujer hiperagradecida. Y yo me pregunto a veces si yo estoy tan agradecido al Señor como para hacer cosas como las que hizo María, o si lo estás tú. Y esta mañana me gustaría que reflexionaras brevemente en este tema, de si María estaba loca o los locos somos nosotros. Si María era una mujer coherente o los que tenemos que aprender somos nosotros. Una vez predicando este texto en una iglesia que no es esta, un pastor llamó a la iglesia al compromiso. Llamó a la iglesia a la participación, al compromiso con la obra del Señor. Y les decía algo así como, algo que yo lo que también creo, decía que el termómetro de nuestro amor para por Jesús es, en cierta manera, saber cuánto estamos dispuestos a entregarle de lo que consideramos valioso. ¿Hasta dónde está nuestro límite de sacrificio? ¿Hasta dónde está nuestro límite de entrega? Ese sería nuestro termómetro de nuestra espiritualidad y de nuestro amor por Jesús. Y al hablar de esto, el pastor llamó a la iglesia a participar siguiendo el ejemplo del texto de Marcos 14. Y la gente salió al frente y en una cesta comenzaron a poner compromisos y notas de compromiso. Cuando los diáconos abrieron la cesta y leyeron, muchas de ellas eran compromisos que tenían números. Es previsible. A veces pensamos que lo más valioso que tenemos en la vida es lo que guardamos en el banco. Otros piensan que lo más valioso que tenemos son cosas que se mueven con ruedas. Otros piensan que lo más valioso que tenemos son cosas que se controlan con el tiempo. Los ricos dicen, los millonarios dicen que lo más valioso de su vida es el tiempo. Por eso dicen que el tiempo es oro. Y los jóvenes, si les preguntas qué es lo más valioso de su vida, pues sus sueños, sus ilusiones, sus planes, su novio, si lo tienen, su novia. Bueno, esas son las cosas que ponen como lista de cosas valiosas. Volviendo a la cesta, encontraron mayormente numeritos, cifras. Y en una de las notas aparecía un nombre de una persona y ponía Elena.
pastor no sabía de quién hablaba y preguntó a la iglesia y les dijo, hermanos, alguien ha puesto en la cesta una nota y pone el nombre de Elena. ¿Alguien puede explicarme quién es esta Elena y quién ha puesto esto? Y una hermana del fondo, una mujer mayor, anciana y viuda, esto es muy importante, salió al frente y dijo, pastor, he sido yo. Hermana, salga, cuéntenos qué ha pasado, qué quiere decir esto. Y entonces ella dijo, el texto de hoy de la palabra del Señor era para mí. Bueno, era para toda la iglesia, pero el Señor me ha hablado hoy. Me ha hecho entender que yo estaba guardando para mí algo muy valioso que no era mío. Y el pastor le pregunta, ¿quién es o qué es? Dice, Elena es mi hija. Yo soy viuda, soy una mujer mayor, ya no me valgo por mí mismo, ella salía con su bastón, y mi hija Elena es mi apoyo. Ella me va a comprar, ella me lleva al médico, ella cuida de mí en todas mis necesidades. ¿Y qué sería de mí si no fuera por ella? Aunque cantamos esta canción también a veces, cuando hablamos de Jesús. Y esta hermana dice, ¿qué sería de mí si no fuera por mi hija Elena? Pero hace 3 años, mi hija Elena me está diciendo que quiere servir al Señor, que quiere ser misionera y que se quiere ir a cruzar el mundo donde Dios la lleve. Y yo la retengo. Y yo le digo que no vaya, que no haga esas cosas, que soy muy mayor, que la necesito y que quiero que esté conmigo porque yo no me valgo sin ella. Pero hoy, pastor, confesándolo delante de toda la iglesia, esta hermana le dijo, hoy, pastor, he entendido mi egoísmo. He entendido que estoy actuando contra la palabra, estoy actuando contra la enseñanza bíblica y estoy actuando contra el texto de María o contra el ejemplo de María. Así que si María pudo entregar su perfume, yo entrego a mi hija y la pongo como ofrenda delante del Señor y de su iglesia para que Dios haga con ella lo que tenga a bien hacer. Y si el Señor quiere llamar a mi hija para ser misionera transcultural y que vaya al último lugar del mundo y a lo mejor no la vea más, amén y amén. Esta es una historia real de una mujer que entregó lo que era más valioso. Quisiera esta mañana que reflexionarais, y con eso termino, en esta sorprendente actitud de esta mujer María, amiga de Jesús y bendecida por él en varias ocasiones, como es relatado. Jesús se mantiene en la escena callado hasta el final del texto y al final habla dando 4 argumentos a favor de María. Son argumentos sólidos, son argumentos de un abogado de potencia dialéctica. Y le dice, ¿por qué la tratáis así? ¿Por qué os enfadáis? ¿Por qué rebuznáis contra ella? ¿Por qué resopláis? A mí no me tendréis siempre, a los pobres sí. Y sabéis que la profecía de Jesús se cumple hasta el día de hoy. Siempre habrá pobres con nosotros mientras el hombre esté guiado por criterios de pecado y de egoísmo. Dice ella, ha hecho lo que podía. ¿Hacemos nosotros como cristianos lo que podemos o a veces mucho menos? Yo creo que sí, mucho más no. Normalmente hacemos de menos, pero ella dice el texto que ha hecho lo que podía. Dice el texto además, Jesús añade su tercer argumento, ha preparado mi cuerpo para la sepultura. Jesús reconoce en María como una especie de profecía o de un amor inteligente, un valor espiritual en ella, un discernimiento distinto de los discípulos que no creían cuando Jesús anunciaba que él decía y repetía que iba a morir. Los discípulos no le creían, pero María sí. María lo entiende y le unge, dice el texto de Jesús, para su sepultura. María entendió a Jesús mejor que los 12 discípulos. Y finalmente el argumento de peso es un argumento que nos compete hoy aquí. Dice el texto que su nombre, aunque Marcos lo elude, dice donde se predique, se contará lo que esta mujer ha hecho, hasta incluso en 3 cantos, a miles y miles de kilómetros de la escena de donde esto sucedió. Jesús puso en gran valor lo que esta mujer había hecho y el mundo entero, hoy también aquí, tiene memoria de ella, de su actitud, de su generosidad, de su adoración sin límites, de su adoración apasionada. Termino con un ejemplo que quiero hacer un poco atrevido. Quiero comparar a esta mujer con la primera persona de la Trinidad. Sé que es atrevido, pero vais a ver que tiene cierta lógica. La mujer, hemos visto el texto, no escatimó nada para agradecer y adorar a Jesús. El Padre, nos dice Filipenses, seguramente conocéis el versículo, el capítulo 2, Filipenses 2 dice que no escatimó nada
para que nuestra salvación fuera total y completa. Es decir, se parecen las actitudes. En ambos casos, en el caso de María y en el caso del Padre, hubo quebrantamiento. Hay algo que se rompe. Se rompió el frasco, se rompió el corazón del Padre. En ambos casos hay derramamiento de líquido. Uno, por supuesto, es un líquido que se puede volver a comprar y el otro es un líquido incomparable porque limpia los pecados de la humanidad, que es la sangre de Jesús. En ambos casos hay sacrificio, en ambos casos hay entrega. Y mi pregunta para mí mismo, que me la hago hoy y os la hago a vosotros, es, viendo esta historia de esa entrega y de esta capacidad tan impresionante de esfuerzo por amor a Jesús, me pregunto qué hay en nuestra vida cuando hablamos de nuestra vida cristiana. Si hay rutina o si hay pasión. Si hay normalidad dominical o hay entrega diaria por Jesús. Quizás a lo mejor participamos de la iglesia los domingos en la mañana y volvemos el domingo que viene probablemente, y a lo mejor algunos han llegado a creer erróneamente por un mal discipulado que eso es ser cristiano. Y ser cristiano no es solo asistir el domingo a la iglesia, aunque vayas el domingo de todos los años, de todos los meses. Cuando yo era niño, no sé si vosotros cantabais himnos, pero yo aprendí un himno de pequeño que decía: yo anhelo trabajar por el Señor, siempre hablando de su gracia y de su amor. Y eso es lo que creo que estamos llamados a ser como cristianos, como hombres y mujeres que Jesús ha cambiado nuestras vidas, que hemos vuelto a nacer, que hemos recibido la salvación por la gracia de Jesús, ningún mérito por nuestra parte, pero lo tenemos. Y de eso, ¿qué hacemos? Desde ese día, desde esa conversión, desde ese cambio radical en nuestras vidas, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? Déjame que te diga que estoy convencido de que la muerte de Jesús fue muy en serio, muy en serio. La muerte de Jesús fue real. Su entrega, su sacrificio, su muerte, su sangre derramada y también, menos mal, su resurrección. Porque si no seríamos los más tristes de los hombres y los más tristes de las mujeres. Yo quiero animarte a que, igual que Jesús se tomó muy en serio su sacrificio y su muerte en la cruz, tú también te tomes muy en serio tu fe cristiana. Que no juegues a ser cristiano, que te tomes en plena convicción el seguimiento de Jesús. Y que a la medida de tus capacidades, a la medida de tus posibilidades, imites a María. Este esfuerzo tremendo de sacrificio, de entrega, de capacidad, de disposición, si quieres, incluso para algunos alocada o extravagante o irracional, pero que yo considero, al fin de todo, coherente. Que el Señor te bendiga. Amém? Precioso mensaje para pensar, para aplicar. Mientras el pastor predicaba, me acordaba cuando el salmista dice: ¿qué daré al Señor por todos los beneficios que me ha hecho? Vamos a orar en este momento, vamos a quedarnos de pie, vamos a orar también por la web, pero por pastor Daniel Bañús. Yo lo conocí en África, fuimos contemporáneos, él allá en Guinea Ecuatorial, yo en Senegal, y tuvimos el privilegio de conocernos en Togo, Lomé, en una conferencia. Ahí nos vimos por primera vez. Y recuerdo que había en mi corazón mucho anhelo, porque España está en mi corazón desde muchos años. Y era un misionero español de la Unión Bautista Española que estaba allí, y fue realmente un tiempo muy especial que pasamos allí, juntos con muchos misioneros americanos y locales de varios países de África, hablando sobre misiones. Padre, te damos gracias porque tú estás aquí con nosotros. Señor, te damos gracias porque estamos ciertos que tú mereces toda la honra y toda la gloria. Pero Señor, como iglesia y como hijos e hijas tuyos, Señor, queremos llevar a serio en este tiempo en que vivimos el colocar nuestras vidas en tu altar y dejar de tanta palabrería y a veces de tanta religiosidad vana y de tanta crítica vacía. Señor, queremos pedir que tú bendigas a nuestra Unión Bautista Española, todas las iglesias que representamos en todos los rincones de nuestra nación, una nación tan preciosa y que ha sido bendecida a pesar de las luchas a lo largo de los años, con vidas quebradas en tu altar.
Y queremos pedirte, Señor, que en esta generación tú levantes hombres y mujeres de todas las edades, dispuestos a ser real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las virtudes tuyas a este tiempo tan difícil, a este tiempo donde la gente anda tan lejos y tan cegada. Señor, queremos pedir que tú bendigas al pastor Daniel, a su familia, a este ministerio que tú le has encomendado. Llénalo de tu Espíritu Santo, de tu sabiduría y ayúdanos, Padre, para que como pueblo tuyo de la Unión Bautista Española podamos estar unidos y caminar hacia tu dirección, hacia lo que tú nos digas y hacer tu voluntad, Señor, antes que tú vengas, como en estos 100 años, Señor, ha sido hecho, Padre. Pedimos que tú renueves la fuerza, llene y renueve espiritualmente a la unión, Señor, y nos muestre tu ruta, tu destino, Señor, en tiempos que se avecina tu segunda venida, Padre. Gracias por tu presencia y por tu palabra. Bendícenos, Padre, y bendícenos en esta semana, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga. Podéis saludaros unos a otros.